Bien, hablamos ahora del caso Maldonado y por la polémica del testigo que el juez Geral dice, yo no hablé con él, Andrea. Sí, estamos hablando, Marisa, exactamente del juez que está a cargo del caso Maldonado y podríamos comenzar con estas definiciones. No hubo un llamado clave, no hubo ningún testigo que dijera, este es el lugar donde tienen que ir a buscar el cuerpo. A ver, llamados al juzgado no hubo uno, hubo decenas, muchos con datos falsos. No nos olvidemos que en un principio había una recompensa de 500.000 pesos, que después pasó a ser de 2 millones de pesos, y en ese contexto es entendible que haya habido muchos llamados. Además, pero Andrea, lo el que juez está dijo que él mandó a hacer ese nuevo allanamiento. Claro, lo que está diciendo el juez en este caso es que no hubo un testigo clave que indicara dónde tenía que hacerse este cuarto rastrillaje en la zona del río Chubut. ¿Qué dice concretamente Gustavo Geral? Que los buzos de prefectura recomendaron cuál era el lugar donde se debía volver. Concretamente cita al jefe de prefectura de Bariloche, Leandro Ruata. Dice, él fue el que dio el dato exacto, no el dato exacto de dónde estaba el cuerpo, sino el dato exacto de dónde debía volverse a hacer este rastrillaje, y ya no como se habían hecho los anteriores, sino como fue este último, el del 17 de octubre, con perros entrenados en la búsqueda de cadáveres en tierra y en agua. Una gran polémica en torno al testigo, el famoso testigo. Enseguida vamos a estar hablando de eso, pero te invito a que escuchemos qué decía esta tarde el doctor Gustavo Geral cuando hablaba con nuestros colegas de Radio Continental. No hay un testigo que haya declarado en el expediente y que haya brindado un dato preciso donde se pudo hallar en el río Chubut el cuerpo de quien en vida después se determinó que fue Santiago Maldonado, ¿no? Yo ordené el rastrillaje en el río Chubut en base a otra prueba y a otro testimonio que había en la causa, y que yo lo recibí, que fue el del miembro de la Prefectura Naval Argentina, el señor Ruata, y que fue un experto quien aconsejó realizar nuevamente el rastrillaje, ¿no? Bien, entonces, a ver, Andrea, ¿el testigo existe o no existe? El testigo supuestamente es un joven de 19, 20 años, integrante de una de las comunidades mapuches, y su declaración consta. ¿Pero dónde consta? Consta en el expediente original del caso Maldonado que maneja, que se tramita allí en Esquel, que estuvo primero a cargo del juez Otranto y que ahora está a cargo del juez Geral. No. Las declaraciones del famoso testigo constan en un informe de aproximadamente 80 páginas que recogieron distintos organismos de derechos humanos y que luego ese informe luego fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque hay una demanda contra el Estado argentino. Recordemos, hay un expediente por desaparición forzada de persona, y en este contexto la intervención de derechos internacionales relacionados, vinculados con la defensa de los derechos humanos. No nos olvidemos que este famoso testigo supuestamente era el que en un principio había declarado precisamente ante los organismos de derechos humanos que él había visto cómo un grupo de gendarmes habían atrapado a Santiago Maldonado, lo habían golpeado, lo habían subido a una camioneta, y supuestamente él mismo luego se habría arrepentido y habría dicho, no, en realidad yo crucé con él el río, él sintió que no podía soportar la situación de atravesar semejante estrés, a mitad de camino me suelta la mano, me pide que lo suelte, él dice que va a intentar volver a la orilla, yo sigo cruzando el río, cuando me doy vuelta ya no lo vi más. Toda esta declaración, que consta de dos partes, la primera donde acusa a Gendarmería y la segunda donde dice haberse arrepentido y cuenta otra versión, no está en el expediente del caso Maldonado, pero sí, insistimos, está en un informe que tienen los organismos de derechos humanos, que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, según el periodista Claudio Andrade del diario Clarín, de allí de Esquel, publica. Sí, estamos viendo imágenes. Hace pocos días, cuando nuestra colega Viviana Toledo estuvo en Esquel, hizo una nota con este periodista. Sí, le insiste que sí, que existe. Él asegura que no solamente esta declaración existe, sino que hace por lo menos 26 días que el juez conoce esta declaración.
En esta polémica se introduce la familia de Santiago Maldonado, que en su página web oficial hoy publica en un apartado que ellos tienen, que le llaman noticias falsas. Ahí, a ver si lo están, mira, ahí lo estamos viendo. Ellos tienen una página oficial donde desde el minuto cero comenzaron a publicar todo lo que tenían que ver con el caso de Santiago Maldonado. Tiene un apartado que se llama Noticias Falsas y dentro de este apartado publican exactamente la desmentida de hoy del juez Geral, en el sentido de que él no recibió ningún llamado de ningún testigo que fuera lo que le dio la pista clave para llegar a los restos de Santiago en el rastrillaje del pasado 17 de octubre. Esta es la polémica mientras se esperan, por supuesto, las conclusiones definitivas de la autopsia. Otra de las cosas que confirma el juez Geral hoy, Marisa, es que no hubo lesiones en el cuerpo del joven artesano y que, por supuesto, para determinar la causal y la data de muerte hay que esperar los estudios complementarios. El caso Maldonado con repercusiones del otro lado de la cordillera. Si te parece, en un rato vamos a hablar de eso y vamos a ver imágenes impactantes también. Perfecto, gracias.